de Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 13 de diciembre del 2022. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda su amigo Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Hace apenas unos días muere en la ciudad de Culiacán el maestro Gilberto López Alanís. Un deceso que duele al gremio cultural e histórico sinaloense, por lo que él representaba para esta comunidad. La Facultad de Historia, a nombre de nuestra directora, la doctora María de los Ángeles Citlali García Murillo, con mucho respeto envía su más sincero pésame a la familia y amigos más cercanos del maestro Alanís. Descanse en paz, maestro. Es por ello que hoy en este programa platicaremos sobre el maestro Gilberto Javier López Alanís como un referente en la cultura y la historia sinaloense. Para ello tenemos como invitados a la maestra Minerva Solano Moreno y al doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rafael, un gusto estar con usted y bueno, sumarnos a este duelo del gremio, ¿no?, por la pérdida de el maestro Gilberto López Alanís. Gracias por la invitación. Aquí estaremos comentando con usted, ¿sí?, sobre su trayectoria, importancia y aporte a la historia sinaloense. Muy amable. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y sí, es una lástima todo que hemos, de repente nos avisan sobre la muerte del maestro Alanís, como así lo conocemos todos. Maestro Samuel, ¿qué nos puede hablar sobre el maestro Alanís? Híjole. ¿Qué decir de Gilberto López Alanís? Podemos decir muchas cosas. Y un poco tiene que ver con el problema de el contacto y la relación personal, podemos decir. Y puedo hablar desde el gremio, de la historia, pero también desde el individuo, la persona. Decir que yo conocí a Gilberto López Alanís primero por sus textos antes que por la persona. Eso es en primer lugar. Hace muchos años, ya llovió varias veces, personalmente lo conocí cuando estaba concluyendo los estudios de licenciatura en la UAS. Él se desempeñaba como director de investigación de Difocur en aquel entonces. Así es. Y buscando fuentes para hacer mi tesis de licenciatura, fui a dar a su oficina. Y lo primer recuerdo que me trae a la mente, le digo, es que me puso un periódico ante mí que no conocía, La Voz del Norte. Un periódico mocoritense, que cuando le comenté a él sobre mis inquietudes de investigación, me dijo, léelo, te puede servir. Esto puede indicarme mucho, su acercamiento mucho con esta tierra casi adoptiva, ¿sí?, del Mocorito, ¿sí? Y lo otro, mi tema también era mocoritense, tesis de lectura, y lo otro, su generosidad, ¿no? De ponerme a la disposición una fuente que no estaba socializada, podemos decir, para incorporarse como hacer parte de nuestros acervos para ejercer investigación histórica. Estoy hablándole cuando la disciplina académica estaba en pañales, podemos decir, en Culiacán, en Sinaloa, y pues lo único que puedo recordar de él, le digo, es este gesto desinteresado, bondadoso, podemos decir, al ponerme esta fuente a la mano, que dicho sea de paso, me sirvió la fuente no tanto como yo esperaba, pero alguna utilidad tuve para eso. Esta fue la primera impresión de él. Luego entonces, me decía, yo ya me
somos de generaciones distintas, quiero aclarar, ¿sí? No es un problema solamente de edad, sino de generaciones de historiadores distintas. Cada una generación tiene un conjunto de referentes propios, formas de abordar la disciplina, ¿sí? Pero independientemente de ello, por encima de esto, a partir de estos años, una vez egresado de la licenciatura, me fui acercando un poco más a él, sin establecer vínculos permanentes, quiero decirlo. Y una vez después de egresado, no sé si sirvió este acercamiento que tuve cuando era director de Infocur. El otro fue cuando me invitó a participar en un coloquio de haciendas mocoritenses. Entonces, un poco esa apertura, esa disposición a contribuir con historiadores más jóvenes, no sé si de edad, pero sí en el ejercicio de la disciplina, fue la primera impresión que me generó Gilberto López Alanís. Gracias, doctor. Maestra Minerva, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. La misma pregunta, maestra, ¿qué nos puede empezar a hablar sobre el maestro Alanís? Que todo el mundo pues, lo conocemos de una u otra forma, y en este gremio de historiadores, en el ámbito de la cultura, nos vamos conociendo y nos vamos formando como amigos, como compañeros, y va formando esa amistad que va creciendo con el transcurso de los años. El maestro Alanís, maestra Minerva. Pues es una muy feliz coincidencia en mi vida, en la que inicia cuando lo conozco como amigo de mi padre, los dos, ambos egresados de la Facultad de Economía del Instituto Politécnico Nacional, los dos que tienen en su corazón grabado el Politécnico y la porra que distingue a esa comunidad. Ambos estudiantes sinaloenses que fueron apoyados por Juan de Dios Batis Paredes para poder realizar sus estudios, quienes también de la mano durante mucho tiempo han tratado de dar a conocer ese legado tan importante que dejó este hombre sinaloense, de conformar una visión institucional, una educación tecnológica que era accesible para jóvenes de todo el país, de los muy distintos estratos sociales, y especialmente Juan de Dios Batis apoyando a jóvenes sinaloenses para que pudieran tener esa posibilidad de estudiar. Entonces, con esa referencia, en esa hermandad con mi padre, fue que tuve la oportunidad de conocerlo desde muy pequeña. Y en el tiempo, poder conocer acerca de esa vocación por la historia que él relataba, que una vez llegando aquí a Sinaloa, después del tiempo que estuvo en la Ciudad de México, creo yo que muy marcado por la experiencia que junto a mi padre y muchos otros jóvenes de entonces compartieron de vivir aquel terrible acontecimiento del 68. Pierde un hermano, Gilberto, en ese terrible acontecimiento, y pues además compartían esa historia de haber sobrevivido ese tiempo tan difícil para ellos como estudiantes en aquella época. Y cuando ambos regresan a Sinaloa, porque mi padre vivió alrededor de 30 años también por allá en la Ciudad de México, cuando regresan se encuentran, y en esa coincidencia de vida, ¿no? En esa manera de coincidir que tuvieron, pues nuevamente coinciden acá, y me toca conocer a Gilberto ya como el director del Archivo General del Estado de Sinaloa, del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Y ahí, en conversaciones con él, el conocedor de mi vocación por el arte, por la cultura, que entonces pues, me desempeñaba como maestra de la Escuela de Artes Plásticas, él me compartía algunos de sus conocimientos y de su interés. Por ejemplo, recuerdo muy bien en aquellos elementos que conformaban nuestra identidad cultural. Así. Uno de sus temas, la identidad cultural, el patrimonio cultural, estuvieron siempre presentes en sus conversaciones, en los intereses que con el tiempo ya de manera personal pude compartir con él. Entonces todavía más en el trato como la hija de su amigo, me compartía, por ejemplo, me compartió y me platicó de las fiestas tradicionales, la importancia de la fiesta tradicional en el estado como parte de nuestro patrimonio intangible. También una investigación me compartió acerca de la pitaya,
y cómo está presente en el escudo de nuestro estado, cómo está presente en la gastronomía de cierta región de Sinaloa, y que ese colorido y todas las connotaciones simbólicas que tienen, él lo desarrolló en un texto que me compartió. Y posteriormente, la experiencia primera de las muchas significativas que tuve con él, fue que cuando realicé mi primera exposición individual en la Galería de Arte de Frida Kahlo de nuestra universidad, le pedí a él que si podía escribir un texto para mi exposición. Y fui, lo visité, le platiqué, él se sorprendió, ¿no? Esa petición no le resultó, no era usual, resultó inusual. Y me dijo que sí, claro que sí, con esa bondad, esa generosidad que señalaba el maestro Samuel. Y escribió un texto, y cuando me lo entregó me sorprendió mucho porque era un texto que escribió dirigido a mi papá. ¿Sí? Es como una carta, Luis. Inicia diciendo Luis y describe de mí, ¿no? Habla de mí como creadora o de mi obra, pero encuentra aquello que yo creo él logró dilucidar, que era lo que nos unía, y es que mi exposición y mi obra estaban muy orientada, precisamente ha sido un tema que me ha apasionado a mí también, que es el de la identidad. Entonces, él habla en él acerca de la identidad y cómo en mi obra, yo no se lo expliqué, él lo pudo percibir a través de las obras que yo le mostré. Y entonces él leyó muy bien lo que yo quería expresar y utilizó una palabra que entonces me resultó novedosa, nueva, ¿no? Me cautivó esa palabra, y en donde dice que la obra de arte que refleja su misicidad. Y me encontré con esa palabra, para mí entonces era desconocida, y me gustó mucho esa nueva palabra que puso a mi disposición en el texto. Y posteriormente, nuevamente tuve oportunidad de estar en el archivo cuando participé durante un tiempo en un proyecto del mural del maestro Rolando Juan Amabilis, en donde él, en la convivencia, él siempre entraba. Ahora que se realizó el homenaje, pues todos pudimos recordar y pudimos traer a nuestra memoria esa imagen de él caminando por los pasillos del archivo. Sí. Yo estuve alrededor de unos 6 meses ahí en el archivo, y pues me tocó verlo entrar, verlo salir, o sea, esa que imagen. Ahí lo encontrábamos nosotros. Sí, digamos que es parte del paisaje arquitectónico del archivo, él estaba ahí siempre, ¿no? Por más de 20 años que sí. Estuvo en el archivo histórico, ¿no? Uno iba y precisamente se lo encontraba por los pasillos, se conversaba, a veces de manera más profunda, a veces... Sí, a veces te decía, ven, mira, y te mostraba, a mí me mostraba unas revistas muy antiguas que ya hablaban de Sinaloa, fuera del estado, unos libros, unos planos, actas de nacimiento importantes. Tenía un gusto por compartir. Creo que hay en él esa vocación de maestro. Creo que por eso es que todos le llamamos maestro. Muy bien, maestra Minerva, muchas gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos.